¿Cómo puede un profeta de Dios negarse a obedecer la voz de Dios mismo? Esta es la pregunta que nos guía cuando miramos la figura de Jonás, un hombre elegido, conocido en Israel, respetado por escuchar y transmitir la voluntad divina. No era un desconocido entre los profetas, ni alguien inexperto en las cosas espirituales. Jonás, hijo de Amitai, fue utilizado por Dios en tiempos anteriores, incluso siendo mencionado en el libro de Dios Reyes como alguien que profetizó sobre la restauración de las fronteras para el reino del norte. Sabía lo que era estar al servicio de Dios, supo discernir la voz del Altísimo, conoció el peso y la gloria de ser portador de un mensaje celestial y, sin embargo, cuando llega la nueva llamada, duda. El contexto en el que vive Jonás no es sencillo. Israel está rodeado de amenazas y una de ellas destaca: Asiria. Nínive, la poderosa capital de este imperio, era un símbolo de opresión, crueldad e injusticia. Conocida por sus prácticas violentas, sus brutales conquistas y su desprecio por los pueblos dominados, Nínive era odiada y temida por todos, especialmente por los israelitas. Para muchos, esa gente solo merecía una cosa: la destrucción. El juicio de Dios sobre Nínive sería, a los ojos de los israelitas, no solo justo, sino también deseable. Era fácil imaginar a Dios castigando ese lugar. Era realmente difícil imaginar a Dios perdonando. Es en este escenario que Dios le habla a Jonás: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y clama contra ella porque su malicia ha llegado hasta mí. El orden es claro, la misión es sencilla, pero la reacción de Jonás es sorprendente. En lugar de obedecer, se niega. No por ninguna duda sobre la voz que escuchó, sino porque sabía exactamente lo que significaba esa orden. Conocía el carácter de Dios, sabía que si Nínive se arrepentía, Dios los perdonaría. Y esa posibilidad le dolió profundamente. El conflicto que enfrenta Jonás no es con la misión en sí, sino con el plan divino que representa. ¿Cómo podemos aceptar que el mismo Dios que protege a Israel quiera también restaurar a sus enemigos? ¿Cómo podemos soportar la idea de que la misericordia de Dios se extiende más allá de las fronteras de su propio pueblo? Jonás está en crisis, una crisis no de fe en la existencia de Dios, sino de resistencia a la forma en que Dios actúa. Es un profeta en guerra con el corazón de Dios. ¿Por qué alguien huiría de Dios? Esta es la pregunta inevitable al leer el comienzo de la huida de Jonás. Después de recibir una orden clara y directa del Señor de ir a Nínive, la ciudad enemiga, Jonás no responde con oración, ayuno o preguntas. Simplemente le da la espalda. No por confusión ni por debilidad espiritual, sino por elección. Toma una decisión calculada: huir. Y su fuga no es aleatoria ni improvisada. Está cuidadosamente planeado para llevarte lo más lejos posible de donde Dios te quería. Jonás desciende a Jope, un puerto en el sur de Israel, y encuentra un barco que se dirige a Tarsis, ciudad que en ese momento era considerada el extremo opuesto del mundo conocido. Mientras que Nínive estaba al noreste, Tarsis estaba al oeste, probablemente en la región de lo que hoy es España. Según los estándares de la época, era el final del camino. Jonás quiere desaparecer del mapa, escapar de la mirada de Dios y de la responsabilidad que lleva como profeta. Pero lo que revela esta fuga no es solo miedo. A Jonás no le asustan los peligros de Nínive. No es un hombre cobarde. Está en rebelión, en negación. Conoce el carácter de Dios y sabe que la misión no es un anuncio de destrucción inevitable, sino una invitación al arrepentimiento. Y esa es la parte que no acepta. El problema de Jonás es con la misericordia divina. No quiere que Nínive tenga la oportunidad de cambiar. Prefiere que el mal sea castigado que perdonado.
Y ante este conflicto interno, Jonás opta por alejarse, no solo físicamente, sino espiritualmente. Preferiría dejar su posición profética que participar en el plan de restauración de Dios para sus enemigos. Su huida no es una negación de la fe, sino un rechazo del amor que no comprende. El texto bíblico, de manera sutil, comienza a mostrar un patrón descendente en la trayectoria de Jonás. Él desciende a Jope. Luego, al entrar al barco, desciende a la bodega. Y allí, en el lugar más bajo posible de ese barco, duerme. Es un simbolismo poderoso. La huida del profeta le lleva a un camino cada vez más profundo de aislamiento y alienación. No solo en términos geográficos, sino espiritualmente. Cae físicamente, pero también emocionalmente. Tu conciencia desciende, tu sensibilidad baja. Jonás se está desconectando de la realidad y tratando de silenciar la voz de Dios a través de la distancia y la indiferencia. Es como si, durmiendo en el sótano, quisiera borrarlo todo, como quien busca el olvido para no afrontar la verdad. Lo que está en juego en este momento no es solo la obediencia de un profeta, sino la revelación de un corazón herido. Un corazón que ama la justicia, pero resiste la gracia. Un corazón que quiere ver el mal castigado, pero no está preparado para ver a Dios actuar con compasión. Jonás representa aquí algo profundo que aún vive en muchos corazones. La dificultad de aceptar que Dios perdona a quienes nos hacen daño. El dolor de ver la bondad de Dios manifestarse donde pensábamos que solo había lugar para el castigo. Por lo tanto, la huida de Jonás no es solo un acto de desobediencia. Es una denuncia de un corazón que aún no ha sido completamente moldeado por el carácter del mismo Dios al que sirve. Esta realidad nos enfrenta. Huir del llamado no resuelve el conflicto interno. El viaje a Tarsis puede parecer una ruta de escape, pero es solo una ruta de aplazamiento. Jonás quería distanciarse de la misión, pero la misión seguía viva dentro de él. Pudo intentar escapar de la presencia de Dios, pero la palabra que había recibido seguía martilleando en su espíritu. Ningún barco es lo suficientemente rápido como para dejar a Dios atrás. Ninguna ruta es segura cuando lo que intentas evitar es el propósito mismo de la existencia. El llamado de Dios no es una tarea ordinaria que uno pueda rechazar sin consecuencias. Está vinculado a la identidad, a la esencia, a la razón de estar vivo. Huir del llamado es, en definitiva, huir de uno mismo. Y entonces, Jonás se va. Viaja con hombres desconocidos a un destino lejano, llevando en su interior un peso que ningún viaje puede aliviar. Cambia el altar por la evasión, la misión por la indiferencia, la obediencia por el silencio. Pero el silencio de Jonás no es el final de la historia. Todavía se verá confrontado, no por palabras humanas, sino por la naturaleza misma. Dios utilizará los elementos de la creación para devolver al profeta a la realidad. La fuga de Jonás marca el inicio de un profundo proceso de confrontación con su interior. Porque, al final, huir de la llamada no te libera de la misión. Simplemente pospone el inevitable encuentro con el Dios que no se da por vencido. El barco continuó su rumbo por mar abierto, y los marineros, acostumbrados a las rutas comerciales, no esperaban más que una travesía ordinaria. Pero de repente, los vientos empezaron a soplar con fuerza inusual, y las olas, antes tranquilas, se convirtieron en paredes de agua que amenazaban con tragarse el barco. El mar bramaba violentamente, y la tormenta que se desató no era natural. Fue una intervención directa de Dios. Los cielos se cerraron, los truenos rugieron como jueces implacables, y el barco pequeño ante la furia de las aguas comenzó a desmoronarse. Los marineros, hombres experimentados, se sintieron dominados por el miedo.
Gritaron, invocando cada uno a su Dios. Arrojaron el cargamento por la borda para aligerar el peso del barco y lucharon con todas sus fuerzas para mantener el control. Pero cuanto más lo intentaban, más rugía el mar en respuesta. Era como si el océano hubiera sido despertado por una furia invisible. En medio de todo este caos, ocurre una escena casi increíble. Jonás, el responsable de esta revuelta divina, durmió. No en cubierta, donde el agua ya empezaba a invadir, sino en la bodega del barco, en el punto más profundo, a salvo del pánico que se apoderó de la tripulación. Dormía profundamente, como alguien entumecido por su propia huida. Mientras los hombres clamaban, pidiendo ayuda, y luchaban por sus vidas, Jonás se escondió en el aturdimiento de la indiferencia. El contraste es inquietante. De un lado, marineros desesperados que intentaban sobrevivir. Por el otro, un profeta dormido, ajeno a la destrucción que se avecina. Era como si su alma se hubiera desconectado del mundo. Y quizás eso fue exactamente todo. El sueño de Jonás no fue solo físico, era un reflejo de su estado espiritual, entumecido, desconectado, tratando de silenciar la culpa que llevaba dentro. La escena se intensifica cuando el capitán del barco, desesperado, baja a la bodega y despierta a Jonás con una súplica directa. ¿Qué haces? Aquí, dormilón, levántate, invoca a tu Dios. Tal vez así Él se acuerde de nosotros para que no perezcamos. El profeta sale de su letargo y se ve obligado a afrontar la realidad. Los marineros deciden echar suertes para descubrir quién está provocando la tormenta. El resultado es inequívoco: Jonás. Ante la mirada de hombres que no lo conocen, pero que ahora lo ven como responsable de la catástrofe, no lo niega. Confesar. Habla claro: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. La confesión va acompañada de un peso que otros no comprenden del todo, pero que inmediatamente cambia su percepción sobre la naturaleza de la tormenta. La honestidad de Jonás, aunque tardía, revela un rasgo importante. No intenta justificarse, no pone excusas, no minimiza su responsabilidad. Solo admite: huí de la presencia del Señor. Y cuando los marineros le preguntan qué deben hacer para calmar el mar, Jonás responde inesperadamente: échame al mar y el mar se calmará. Reconoce que la única solución es afrontar las consecuencias de su desobediencia. No propone oraciones ni sacrificios, no pides una ruta de escape. Rendirse. Está dispuesto a morir si es necesario, para que esos hombres inocentes no perezcan a causa de su rebelión. Llama la atención que incluso con esta propuesta, los marineros aún se resisten. Intentan remar más fuerte con la esperanza de llegar a tierra, pero cuanto más luchan, más violento se vuelve el mar. Hasta que, en un último gesto de miedo, rezan al Dios de Jonás, pidiéndole que no los condene por quitarle la vida a un hombre. Luego lo arrojan al agua, y de repente el mar se calma. La tormenta cesa y el silencio reemplaza a la furia. Los marineros quedan asombrados. Esto no fue una coincidencia, no fue un fenómeno natural. Era la confirmación de que estaban ante un Dios verdadero, soberano, que domina los cielos y los mares. Ofrecen sacrificios, hacen votos. La fe nace allí, en el corazón de los hombres que hasta hace poco clamaban a dioses extraños. La tormenta, por tanto, se revela como mucho más que una amenaza. Ella es un instrumento pedagógico en manos de Dios. Sirve para despertar a Jonás de su sueño espiritual, para exponer la verdad ante los hombres paganos y para demostrar el poder y la misericordia del Señor en medio del caos. A veces, solo la fuerza de las olas nos despierta. Solo el sonido de los truenos nos hace levantarnos del sótano.
Solo el enfrentamiento con la muerte nos obliga a mirar de frente lo que intentamos evitar. La tormenta no vino para destruir a Jonás, sino para reposicionarlo. Él no vino a castigaros, sino a despertaros. Porque hay momentos en que Dios usa el viento, el agua y el miedo como formas de gracia. Una gracia firme, que no admite escapatoria, pero que tampoco deja que el hombre perezca en el silencio. Jonás es arrojado al mar, pero no será abandonado. Su inmersión en las profundidades será, paradójicamente, el comienzo de su redención. El mar ya había enmudecido. Los marineros poco a poco volvieron a la calma, sin darse cuenta de que, mientras el cielo se iluminaba sobre ellos, un hombre se hundía en las profundidades del abismo. Jonás, arrojado al mar por las mismas manos de quienes querían salvarle la vida, ahora fue tragado por algo aún más impredecible. No fue el final, ni siquiera castigo. Fue el comienzo de algo profundo, literal y espiritual. Un gran pez, preparado por Dios, surgió del vientre del océano y envolvió con sus fauces al profeta. No lo aplastó, no lo destruyó, simplemente lo llevó dentro de sí, sellándolo en un lugar oscuro, aislado y silencioso. Durante 3 días y 3 noches, Jonás estuvo allí, en un espacio donde el tiempo parecía suspendido, donde el peso de su historia se encontraba con la profundidad de la misericordia divina. El interior de ese pescado no solo estaba húmedo y apretado, era el espacio de confrontación. Ningún sonido humano le llegó, no penetró ninguna luz, no había distracciones ni escapatoria posible. Era el vientre de un monstruo y al mismo tiempo el vientre de una nueva oportunidad. En su interior, Jonás se vio obligado a afrontar todo lo que había intentado evitar. El recuerdo de la orden de Dios, su negativa, la desesperación de los marineros, la furia de las aguas, todo se mezclaba con el silencio de las entrañas del animal. No había escapatoria, no había más escapatoria. Y fue en este lugar de confinamiento donde algo profundo comenzó a moverse, no alrededor de Jonás, sino dentro de él. El capítulo 2 del libro de Jonás nos da acceso al corazón del profeta en ese momento. No es solo una oración desesperada pidiendo ayuda, sino un reconocimiento claro de tu condición. Las palabras que entona no están vacías ni memorizadas. Son el fruto de un alma que ha sido quebrantada. Él dice: «En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde lo profundo del abismo clamé, y tú oíste mi voz». El dolor te hace hablar, pero es el conocimiento de que Dios todavía escucha lo que da sentido a tus palabras. Jonás ahí no justifica sus acciones. Se reconoce como alguien que descendió hasta las raíces de las montañas, rodeado de aguas, expulsado de la presencia del Señor, y sin embargo no fue olvidado. Es impresionante cómo, incluso en este lugar improbable, la oración del profeta se eleva con fuerza. No solo clama, sino que recuerda las promesas de Dios, los actos de salvación, y manifiesta un deseo sincero de volver a la obediencia. En medio del vientre del pez, habla del templo del Señor, de los sacrificios, de los votos que hará. Ese espacio, que podría ser simplemente un símbolo de muerte, se convierte en un altar. Y esto es parte del misterio de la acción divina. Dios transforma lo que debería ser juicio en proceso. Lo que parecía un fin se convierte en un medio. Lo que debería ser una tumba se convierte en un útero. La gracia de Dios a menudo actúa donde el juicio parece inevitable, porque el Señor no tiene prisa por destruir, se esfuerza por restaurar. Las palabras de Jonás no solo son hermosas, son evidencia de un corazón que comienza a sanar. La oración no cambia la situación exterior, él todavía está dentro del pez, pero cambia su postura interior. La arrogancia da paso a la humildad.
resistencia a la rendición. El aislamiento se convierte en encuentro, no con otros hombres, sino con Dios mismo. Y en este espacio improbable, el alma de Jonás se reorienta. Dios lo había colocado allí, no para castigarlo, sino para posicionarlo nuevamente ante su presencia. El viaje hasta el vientre del pez fue de escape, negación y confrontación, pero permanecer allí generó reflexión, arrepentimiento y redención, porque Dios, en su sabiduría, conoce los lugares correctos para tratar el corazón humano. Y a veces estos lugares son incómodos, oscuros, silenciosos. Son lugares donde lo único que queda es la voz interior y lo único que importa es si Dios todavía está escuchando. Para Jonás, esta oración fue el puente entre la ruina y la restauración. Lo que empezó como una desobediencia ahora se convierte en un clamor. El profeta que no quería escuchar ahora quiere ser escuchado. Y en el silencio de las profundidades, Dios responde. Al final de la oración, Jonás declara: la salvación pertenece al Señor. Esta frase es la culminación de su transformación interior. Reconoce que el poder de salvar no está en sus méritos, en su misión o en su voluntad, sino únicamente en Dios. Y este reconocimiento abre las puertas al siguiente paso. El pez, que había sido un instrumento de contención, ahora se convierte en mensajero de liberación. Pero antes de que esto sucediera, algo ya se había resuelto en el corazón del profeta, porque ante Dios no hay lugar tan profundo que no se pueda alcanzar, ni dolor tan íntimo que no se pueda redimir. El vientre del pez se convirtió en un altar, y en ese improbable altar empezó a nacer un nuevo Jonás. Cuando todo parecía haber llegado a su límite, cuando el silencio de las entrañas del gran pez había producido en el profeta un corazón quebrantado y un alma entregada, sucedió algo inesperado. Jonás, ya marcado por el proceso de humillación y despertado por su propia oración, es arrojado de nuevo a tierra firme. No hay detalles sobre el lugar exacto ni las circunstancias visibles, solo lo esencial. El pez, obedeciendo la orden divina, vomita a Jonás en un lugar seco. Y allí, sobre la arena, mojado, exhausto y aún con el olor de las profundidades, el profeta tiene la oportunidad de empezar de nuevo. Pero lo que realmente cambia el curso de la historia no es solo el regreso a la superficie. Eso es lo que sucede a continuación. La palabra del Señor llega a Jonás por segunda vez. Y llega con la misma claridad, la misma misión, la misma dirección. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y predica el mensaje que te daré contra ella. No hay reducción de responsabilidad ni nueva negociación. Dios no reforma la misión para agradar al profeta, ni adapta el mensaje para hacerlo más cómodo. El orden es el mismo, pero ahora hay una nueva disposición en Jonás. La experiencia en el vientre del pez había cambiado algo en su alma. Todavía no era un hombre libre de conflictos, pero ahora era más consciente de la gravedad de ignorar la voluntad de Dios. Y, sobre todo, era consciente de la gracia que le había llegado en lo más profundo. Entonces se levanta. La presencia de esta segunda palabra del Señor es una de las declaraciones más sublimes de toda la narración. No se impone con castigo, sino con renovación. No ignora el fracaso anterior, pero tampoco lo utiliza como impedimento. Dios vuelve a hablar con Jonás, porque el plan no ha cambiado. Y más que eso, porque el corazón de Dios permanece fiel incluso ante la infidelidad humana. El profeta que había rechazado la llamada se convierte ahora en mensajero de la misericordia divina para un pueblo que, como él, estaba lejano y perdido. El orden de Dios no solo reafirma la misión, sino que revela un rasgo esencial de su carácter.
Él es el Dios de las segundas oportunidades. Esta insistencia divina no es un signo de debilidad, sino de gracia. Es una demostración de que Dios no se somete al fracaso humano, ni permite que la resistencia de un siervo determine el fin de sus planes. Al contrario, Él transforma el tropiezo en aprendizaje, la huida en proceso y la desobediencia en oportunidad de arrepentimiento. Jonás no recibió una nueva misión porque se la mereciera, lo recibió porque Dios es fiel, paciente y comprometido con lo que establece. Y si es necesario, Dios llamará 1, 2, 3 veces hasta que el corazón del hombre esté listo para escuchar. El camino de Jonás hasta Nínive no fue solo una obediencia exterior, fue el comienzo de una confrontación más profunda entre la voluntad de Dios y los sentimientos que aún vivían dentro del profeta. No se transformó en un héroe idealizado, continuó siendo un hombre limitado, con opiniones, resistencias y dolor. Pero ahora caminaba en obediencia, ya no para escapar, sino para cumplir. La segunda oportunidad no eliminó el pasado, pero ofreció la oportunidad de escribir un nuevo capítulo. Este aspecto de la narrativa es especialmente sorprendente porque revela que la acción de Dios no queda cancelada por el fracaso humano. Él no borra nombres, Él restaura propósitos. Incluso después de la desobediencia, el enfrentamiento con la propia conciencia y la experiencia de la disciplina, Jonás se reintegra al plan de Dios. Esta reintegración no llega como un premio, sino como una gracia. Y eso es precisamente lo que hace que la historia sea tan poderosa. Dios es el Dios del segundo llamado. Él no solo envía nuevamente, sino que continúa confiando en que su plan puede cumplirse incluso con instrumentos imperfectos. La segunda oportunidad no es una concesión débil, sino una revelación de la fuerza de la gracia divina. Jonás ahora lleva en su voz las marcas de lo que vivió. Ya no habla como alguien ajeno al proceso, sino como alguien restaurado por la misma misericordia que ahora debe proclamar. La ciudad que te espera es grande, compleja, marcada por el mal. Pero el Dios que lo envía es mayor. Y esta segunda oportunidad no solo reorienta al profeta. Ella testimonia, desde ahora, que Dios también está preparando algo nuevo para Nínive. Al ponerse de pie, Jonás acepta más que una misión. Te estás reconciliando con el propósito. Dios no se rindió con él. Y esto es lo que respalda tus próximos pasos. Porque cuando Dios da una segunda oportunidad, no está simplemente repitiendo un viejo orden. Un nuevo camino se abre ante el hombre arrepentido y con él un nuevo destino. Nínive era una ciudad imponente, capital del imperio asirio. Sus inmensos muros y sus monumentales estructuras arquitectónicas demostraron la fuerza de un pueblo que imponía el terror allá donde pasaba. Para los israelitas, Nínive no era solo una ciudad extranjera, era un símbolo de maldad, opresión y amenaza constante. Enviar un profeta hebreo al corazón de este imperio para anunciar el juicio era, desde cualquier perspectiva humana, una misión imposible. Pero Jonás, ahora restaurado por la gracia divina, caminó por las calles de esa metrópoli, no como un turista o un embajador político, sino como un mensajero de un Dios que aún insistía en darle a esa ciudad una última oportunidad. El mensaje de Jonás fue breve, directo y contundente. Aún 40 días, Nínive será destruida. No hay registros de discursos largos o argumentos elaborados. No se anda con rodeos, no embellece sus palabras con metáforas, ni intenta suavizar el impacto de la profecía. El tono es urgente, la sentencia clara y el tiempo limitado. Jonás no discute con sus oyentes, no intenta convencerlos mediante la lógica o la emoción. Solo anuncia lo que Dios le dijo que dijera.
Y poco después ocurre lo más impresionante. Las palabras del profeta, sencillas y cargadas de autoridad divina, comienzan a resonar por las callejuelas, mercados y palacios de Nínive con una fuerza que ningún ejército podría contener. La gente, conocida por su violencia y arrogancia, responde con algo completamente inesperado. Desde el más pequeño hasta el más grande comienza un movimiento colectivo de arrepentimiento. Las ropas lujosas dan paso al cilicio, los banquetes se cambian por el ayuno y la risa se acalla en señal de tristeza y humillación. La conmoción se apodera de la ciudad y la noticia del juicio inminente llega al rey. Y el rey, al escuchar ese mensaje, no solo cree, sino que también conduce al pueblo por el camino del arrepentimiento. Se levanta del trono, se quita sus vestiduras reales, se cubre con cilicio y se sienta sobre cenizas. Luego emite un decreto público ordenando el ayuno no solo para los hombres, sino también para los animales, simbolizando a toda la ciudad ante Dios. Todos deben clamar fuertemente al Señor, abandonar sus malos caminos y su violencia, con la esperanza de que la ira divina se aparte de ellos. Este movimiento de masas no fue provocado por milagros visibles ni por signos sobrenaturales. Fue el resultado de la obediencia de un hombre que, aunque todavía tenía conflictos internos, decidió entregar el mensaje que le había sido confiado. Jonás no tenía grandes estrategias, no tenía carisma político ni acceso privilegiado a palacio. Solo tenía la palabra de Dios en sus labios, y esa palabra, cuando fue verdaderamente proclamada, produjo arrepentimiento donde solo se esperaba resistencia. La ciudad entera se inclina ante la posibilidad de un juicio, no con justificaciones ni promesas vacías, sino con acciones concretas de humillación y cambio de postura. La respuesta de Dios al arrepentimiento de Nínive es tan sorprendente como la reacción de la ciudad. El texto es claro al afirmar que Dios vio las obras de aquellas personas, vio que se convirtieron de sus malos caminos y luego renunció al mal que dijo que les haría. Salvó a Nínive, no porque lo mereciera, sino porque la misericordia triunfó sobre el juicio. El corazón de Dios, siempre inclinado a la compasión, se manifiesta una vez más, mostrando que su justicia nunca camina separada de la gracia. La destrucción anunciada fue detenida, no por la elocuencia del profeta, sino por el sincero arrepentimiento de los oyentes. La sentencia de 40 días no fue anulada por falta de poder, sino por exceso de clemencia. El impacto de la obediencia de Jonás es inmensurable. Un solo hombre, con un mensaje aparentemente limitado, se convirtió en el instrumento para transformar una ciudad entera. Su disposición a caminar por Nínive y proclamar lo que el Señor había dicho cambió el destino de miles de personas. Esto revela una lección profunda y a menudo pasada por alto. La obediencia de una persona puede cambiar el curso de la historia para muchas. Cuando un siervo de Dios elige cumplir su misión, aunque sea de mala gana, aunque sea con heridas, aunque sea con dudas, se convierte en canal a través del cual la palabra viva de Dios llega a los corazones y transforma las realidades. Jonás no realizó milagros visibles, no llamó fuego del cielo, no dividió aguas. Acabo de hablar. Y Dios actuó. Esto desmonta la idea de que las grandes hazañas espirituales siempre requieren gestos extraordinarios. A veces, el mayor milagro ocurre cuando alguien dice lo que Dios dijo, exactamente como Él dijo, en el tiempo que Él determinó. Y el efecto de esta obediencia puede ser mucho mayor de lo que uno imagina. Lo que parecía una misión imposible resultó ser una de las mayores demostraciones de avivamiento colectivo registradas en la Biblia. Todo porque Dios decidió darle una oportunidad más.
Y Jonás, esta vez, decidió obedecer. Tras la impresionante respuesta de arrepentimiento de los habitantes de Nínive, Jonás no celebra, no se alegra, no alaba a Dios por la conversión de la ciudad. En cambio, se retira. Abandona la ciudad y se instala en el lado este, edificándose una especie de refugio. Allí, en silencio, a la sombra de una estructura improvisada, espera. ¿Pero espera qué? Espere a ver si, tal vez, Dios cambia de opinión una vez más. Quizás todavía haya destrucción, quizás todavía haya juicio. Jonás se sienta ante la ciudad como un espectador amargado, como alguien que no puede aceptar el rumbo que ha tomado la historia. Había obedecido, había predicado, pero todavía no entendía completamente el propósito de todo. Eso es en este momento que Dios decide darle al profeta una última lección, no a través de palabras, sino a través de una experiencia simbólica y desconcertante. Durante la noche, el Señor hace crecer una planta grande con hojas anchas que rápidamente se eleva sobre el refugio de Jonás, ofreciendo sombra y alivio al cansado profeta. Jonás está inmensamente feliz con esa planta. Por primera vez en el libro, vemos al profeta expresar alegría, no por las vidas salvadas, no por los propósitos cumplidos, sino por el consuelo personal. El plan es simple, temporal, pero para Jonás en ese momento representa un respiro a su malestar y frustración. Sin embargo, al día siguiente, Dios envía un gusano, y el gusano ataca silenciosamente a la planta, provocando que se marchite. Luego llega el sol abrasador y un viento cálido del este azota el rostro de Jonás. El profeta, que se había regocijado intensamente por la planta, ahora se enfurece por su pérdida. El malestar físico despierta en él un deseo de muerte. Está más abatido por la ausencia de la sombra que cuando vio la ciudad a punto de ser destruida. Y entonces Dios habla. La pregunta divina es directa e incómoda. ¿Es razonable tu enojo por la planta? Jonás responde con cruda sinceridad: es justo que me muera de aburrimiento. No hay disfraz, no hay filtros. Está consumido por su ira, frustrado por cómo van las cosas, fuera de sintonía con la misericordia divina. La respuesta de Dios que sigue es el resultado más profundo de toda la narración. El Señor expone la desproporción en el corazón del profeta. Jonás se conmueve por una planta que él no plantó, que no cuidó, que solo duró un día, pero no puede tener compasión de una ciudad entera con más de 120,000 personas que, en palabras de Dios, no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también con muchos animales. Dios contrasta la compasión divina con la indiferencia humana. Muestra que incluso cuando el hombre es incapaz de comprender plenamente, Él sigue siendo un Dios que se preocupa, que ve más allá de las apariencias, que valora la vida, incluso aquellas que el profeta consideraba indignas. Esta escena final es desconcertante porque revela el verdadero objetivo del libro. El corazón de Jonás, no solo el de Nínive. Se llegó a la ciudad con pocas palabras, pero el profeta, incluso después de un largo viaje, todavía necesita ser confrontado. Jonás representó al pueblo de Israel, a menudo celoso de su identidad, pero incapaz de extender la compasión divina a los demás. Había obedecido con los pies, pero su corazón aún resistía la amplitud de la gracia de Dios. La planta, el gusano, el sol, todos se convierten en instrumentos pedagógicos para mostrar que Dios no está interesado solo en cumplir una misión externa, sino en moldear internamente el carácter del mensajero. Jonás, de pie frente a la ciudad, es un retrato del creyente que hace lo que Dios dice, pero aún no comprende quién es Dios. Quiere justicia según su medida, gracia según su criterio y misericordia solo para aquellos que considera dignos. Pero Dios
con paciencia y firmeza, desmantela estas defensas. Él revela que su compasión no puede verse limitada por los prejuicios humanos, que su amor va más allá de los límites de lo familiar, lo cómodo o lo religioso. El profeta, al final, no está ante una ciudad rebelde, sino ante un Dios que ama a los rebeldes. Esta última lección, silenciosa y simbólica, impacta profundamente, porque expone el contraste entre el corazón del profeta y el corazón del Señor. Jonás sintió más por una planta pasajera que por miles de vidas. Dios, por el contrario, mostró que cada persona en Nínive, sin importar cuán lejos del pacto estuviera, era el objetivo de su misericordia. La planta solo sirvió de espejo, y en ese espejo, Jonás vio las limitaciones de su propia compasión. Al revelar esto, el libro termina sin registrar la reacción del profeta, sin decir si se arrepintió, guardó silencio, comprendió o resistió. El silencio final deja espacio para la reflexión, porque quizás, en el fondo, el libro de Jonás no fue escrito solo para contar la historia de un profeta, sino para confrontar a cualquiera que aún no haya comprendido el corazón de Dios. El verdadero secreto del libro de Jonás no está en la grandeza del pez que se lo tragó, ni en la espectacular conversión de la ciudad de Nínive. Estos elementos, aunque llamativos, son solo el escenario de algo mucho más profundo. El centro de la narración no es la ciudad pagana ni el profeta reacio, sino el Dios que se revela a lo largo de cada capítulo. Un Dios que habla, que llama, que persigue, que salva, que disciplina, que restaura. Un Dios que no utiliza simplemente a sus servidores como herramientas, sino que trabaja en ellos tanto como a través de ellos. La historia de Jonás expone algo incómodo: la resistencia del corazón humano ante la misericordia divina. Jonás no huyó porque fuera incapaz, sino porque no aceptó que Dios pudiera extender su gracia a quienes, a sus ojos, no la merecían. Conocía el carácter de Dios, sabía que es compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y es precisamente por eso que se rebeló. No quería que Dios fuera bueno con los malos, quería justicia selectiva, favor limitado, compasión controlada. En el fondo, la mayor lucha de Jonás no fue contra los ninivitas, sino contra el corazón de Dios mismo. Y es en este punto cuando el secreto se revela. La misión de Jonás no era solo llevar un mensaje a Nínive, se trataba de transformarse en el proceso. Dios no solo estaba interesado en salvar una ciudad, sino en moldear un profeta, y así actúa con todo aquel a quien llama. Su propósito no es utilizar a las personas como instrumentos desechables, sino formar corazones según su voluntad. El viaje de Jonás es un espejo de muchos que, a pesar de servir, todavía se resisten al carácter inclusivo de la gracia divina. Muchos obedecen por obligación, hablan por deber, pero no comprenden el corazón del Dios al que sirven. Al final, el libro de Jonás nos desafía con una pregunta sin respuesta. ¿Comprendió el profeta? El texto termina abierto, como si Dios dejara la respuesta en manos del lector. Porque la verdadera pregunta es, ¿lo entendemos? ¿Entendemos que el amor de Dios va más allá de las fronteras que creamos? ¿Que su misericordia llega incluso a aquellos que consideramos irredimibles? ¿Que quiere transformarnos como nos usa para transformar el mundo? El secreto de Jonás es que el mayor milagro no fue el pez ni la conversión de una ciudad, sino el hecho de que Dios no renuncia a transformar los corazones, incluido el del profeta que habla en su nombre. Si este mensaje tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre el propósito de Dios para tu vida, suscríbete al canal ahora. Aquí nos sumergimos juntos en las profundidades de las Escrituras en busca de revelaciones transformadoras. No te pierdas los próximos capítulos de este viaje.